comenzar a grabar. Hoy día nos toca un nuevo capítulo, el último capítulo que vamos a ver, y es el capítulo que tiene que ver control numérico CNC, programación de torno. Vamos a ver un poquito, en realidad es el único tema que es un poco más moderno, sin querer decir por eso que es moderno, porque el control numérico comenzó el siglo pasado, en 1940, comenzó a desarrollarse, entonces ya tiene mucho tiempo en la industria, ya es algo obvio, digamos, ¿no? Pero nosotros queremos que ustedes, también yo quiero que ustedes sepan algo. Vamos a ver, vamos a dedicarnos más que nada, si bien vamos a ver muchas cosas, generalidades que se aplican a todo tipo de máquinas CNC, sin embargo vamos a dedicarnos un poquito al torno, que es la máquina más simple para programar. Vamos a ver cómo se programan estos tornos, porque los tornos CNC tienen como característica única que el movimiento de los carros y el giro del auxilio principal y de los demás artefactos se hace a través de un programa de computación. Y nosotros lo llamamos el torno semiautomático porque nosotros podemos manejarlo a mano, suelto, moviendo el volante, y también podemos ponerle el automático. Entonces, por eso decimos que es un semiautomático, pero no es un torno programable, ¿no? Hay un torno que después de los tornos semiautomáticos aparecieron los tornos revólver. Quería yo poner un videíto corto de eso para que vieran cómo es, pero se me ha escapado. Apareció en un lugar donde no pude sacar su enlace, así que no pude mostrárselos, de manera que no lo vamos a ver. También hay una diferencia con los capítulos anteriores. Yo solamente les voy a mostrar el enlace, pero yo no voy a grabar porque en realidad tienen razón que cada vez que resulta que ellos reciben la persona que pone esos programas, esos videos en YouTube, cada vez que alguien hace clic sobre el video, entonces recibe ¿no? Una cierta remuneración, no sé cómo es la cosa, pero todos están sujetos a eso, ¿no? Inclusive en la misma valoración que hace el YouTube de cada uno de los videos que tiene que ver con el hecho de cuántas veces se ve. Y claro, si yo dejo grabado aquí la grabación de la clase, un video, ya no se necesita hacer clic para verlo, ya está hecho. De manera que yo voy a mostrarles cuál es el link para que cada uno de ustedes que quiera verlo lo vea en especial. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver aquí, pero sin grabar. Entonces, generalidades sobre control numérico CNC, tornos y programación. Dice, una máquina herramienta de control numérico puede entenderse como una máquina herramienta, que ya conocemos, pero esta es comandada por órdenes alfanuméricas que se originan en una computadora incorporada a la máquina, la cual controla todos sus movimientos, ¿no? O sea, la computadora controla todos los movimientos y la manera en que estos se realizan. Aquí ya no es como un semiautomático que nosotros, si queremos, lo manejamos a mano, ¿no? Con los volantes no hay. Esto o se mueve o se opera a través de la computadora o no se opera. Es un entorno CNC. Según se conoce, el desarrollo de esta tecnología se inició en los primeros años de la década del 40, 1940, siglo pasado, siendo sus primeras aplicaciones industriales que datan de los años 70. O sea, ya a partir de los 70 entró a formar parte de lo que es un taller industrial. De un modo general, una máquina CNC puede hacer todos los trabajos que realiza una máquina convencional de las que ya hemos visto, pero además puede hacer muchos otros debido a su geometría, que debido a su geometría sería imposibles de fabricar o solo muy difícilmente realizables en ella. Claro, nosotros podemos, con los tornos, con las máquinas CNC, podemos sobre todo hacer movimientos muy exactos y llegar hasta lugares muy exactos a pesar de estar operando a altas velocidades, cosa que sería imposible de hacer a mano.
si nosotros estamos manejando en torno al avance, entonces tenemos que tener cuidado de que el avance llegue solamente hasta donde está programado, y eso nos puede fallar, mientras que en uno programable eso automáticamente va a dejar de avanzar en el lugar donde se ha dicho que deje de avanzar, ¿no? Entonces, debido a su geometría, serían imposibles o muy difícilmente realizables. En una máquina de herramientas CNC, el mecanizado tiene lugar en un tiempo mucho más corto y con mucha más precisión y calidad, ya que todos los movimientos, velocidades y todos los otros parámetros de los que depende han sido previamente programados, por lo que es posible eliminar todos los errores humanos que se producirían al manejar una máquina convencional a esas velocidades. Así, los movimientos de aproximación, pieza herramienta, que son los primeros movimientos, ¿no es cierto?, cuando vamos a empezar a trabajar. Entonces, hay que llevar todavía si es un torno, hay que llevar todavía el carro, hay que llevarlo hasta el lugar donde vamos a hacer el trabajo. Entonces, esos movimientos de aproximación pueden ser extremadamente rápidos, puesto que los puntos inicial y final del movimiento se han fijado previamente y serán respetados. Y en cada una de las etapas de la fabricación se utilizarán los parámetros más convenientes. Cuando estemos desbastando, un desbaste eficiente. Y cuando estemos haciendo el afinado, un acabado de calidad, manteniendo para ello en todo momento los valores óptimos de avance, profundidad y velocidad de corte. Habíamos hablado de que cuando estamos haciendo los hombros, el radio va variando porque estamos entrando, ¿no? O cuando estamos partiendo en dos una pieza, entonces va variando el radio ¿cómo se llama? Continuamente. De manera que si nosotros hemos calculado para un cierto radio, la velocidad de corte depende del radio, ¿no? Pi por D por N, ¿se acuerdan? Para movimientos rotatorios. Entonces el diámetro, 2 veces radio, va a ir variando. Si pasamos por el centro, puede ser que el radio valga 0 en un momento. Entonces, es imposible hacerlo a mano manteniendo la velocidad de corte óptima. ¿No? De repente ponemos en el lugar máximo, donde es en la parte exterior, para antes de entrar, ponemos la velocidad de corte máxima, ¿cómo se llama? Óptima, pero después al disminuir el radio va a ir variando, va a ir disminuyendo la velocidad y vamos a tener otras velocidades. Entonces, con esto dice, se pueden mantener en todo momento los valores óptimos de avance, de profundidad de corte y también de la velocidad de corte. El control numérico se utiliza actualmente no solo para fabricar partes y piezas en todo tipo de máquinas y herramientas, con y sin arranque y viruta, tales como taladros, tornos, fresadoras, rectificadoras y centros de mecanizado. Esos, para hablar de máquinas y herramientas con arranque y viruta, laminadoras, guiadoras, plegadoras, punzonadoras, dobladoras, sin arranque y viruta, también, sino también en otros trabajos como ser, por ejemplo, para trazar. Cuando queremos trazar en un bloque grande o en una plancha grande, trazar todas las cosas que va a llevar, entonces podemos usar una máquina grande de hacer dibujo, digamos, ¿no? Es el dibujo técnico que va a ir dibujando encima de la plancha todas las cosas que se van a hacer. Después el ensamblado también, o sea, juntar las piezas, diversos tipos y tamaños también de material, de piezas distintas para armar un motor, por ejemplo, se hacen también con CNC. La manipulación, llevar de un lugar a otro las partes, las piezas, ir avanzando, ¿no? Hacer circular. La inspección también, no hemos visto, eso hemos visto un poco para
inspeccionar si ha sido bien hecho, si no ha sido bien hecho, pero esto ya es con CNC, medición por coordenadas, transporte, etc. Entonces, en todas esas cosas ha entrado el control numérico. Entonces, de manera que no está de más que nosotros aprendamos o yo les enseñe un poquito del control numérico para que vean de qué se trata, qué es lo que hay que ordenar, qué es lo que hay que controlar. Aunque es posible equipar una máquina herramienta convencional con control numérico, o sea, nos la podríamos comprar, si nos hemos comprado un torno convencional, le podríamos poner control numérico, claro, no es posible, dice. Pero las herramientas de control numérico que han nacido con control numérico, esas son más robustas, son más exactas e incorporan modificaciones en su equipamiento y mecanismos que les permiten adecuarse mejor a las nuevas exigencias. Si bien mucho de lo que sigue puede aplicarse exactamente igual a otras máquinas CNC, en adelante nos referiremos preferentemente a los tornos de control numérico, ya que el objetivo específico de este capítulo tan corto es aprender algunos rudimentos de programación de los tornos CNC, que por su limitada variedad de movimientos, en los tornos tenemos dos movimientos, en el fondo un movimiento es el de la pieza que gira, entonces hay que decirle que gire o que no gire, hacia qué lado gire, a qué velocidad gire, eso podemos decirle, ¿no es cierto? Entonces eso le podrá decir el programa a la pieza que gire o que pare, que gire antirreloj, que gire el reloj, o a qué velocidad tiene que girar. Y la otra es la pieza, o sea, la herramienta. Y la punta de la herramienta tiene dos movimientos, pero en un mismo plano. Puede ir paralelo al eje principal, hacia adentro o hacia afuera, o puede ser perpendicular su movimiento al eje principal. Entonces, en el fondo, tiene una limitada variedad de movimientos posibles, ¿no? Tanto la pieza como la herramienta. Y son probablemente también, por eso, los más sencillos de programar. Entonces, vamos a empezar nosotros con un torno. Después, los que quieran podrían seguir en algún texto la programación, por ejemplo, de fresadoras, ¿no? Programación de fresadoras que permite hacer otro tipo de trabajo mucho más amplio. El usillo principal, entonces el usillo principal es accionado por un motor de corriente continua. Hemos hablado nosotros que en el torno normalmente el usillo principal es accionado por un motor de corriente alterna, que es lo que está a disposición de las empresas. O sea, todos en la ciudad podemos comprar, pero podemos comprar solo corriente alterna. Y podemos comprar corriente alterna de un voltaje fijo, de 2 voltajes fijos, ¿no? Si es una sola fase, 220, si es trifásico nuestro motor porque es más grande, entonces 380, pero hay muy poca, o sea, no podemos usar corriente continua, nosotros tendríamos que usar un convertidor de corriente continua para poder usar corriente continua en nuestra máquina de herramienta. Y eso es lo que ocurre en realidad con estas máquinas CNC que tienen un rectificador de corriente que ahora es más fácil de hacer, digamos, antes llevaba había mucha pérdida, digamos, ¿no? Cuando se quería convertir la máquina, la corriente alterna en corriente continua. Entonces ahora ya es más fácil hacerlo, tiene una pérdida mucho más reducida y por tanto el usillo principal del motor, donde va la pieza, lleva un motor de corriente continua, el cual por sus características permite variar la velocidad de giro sin saltos dentro de una gama muy amplia de valores. Esa es la idea. Nosotros, para variar la velocidad de corte, necesitamos una caja de velocidades, y entonces podemos variarla, pero en saltos. Teniendo un motor de corriente continua, podemos variar continuamente en la misma gama de velocidades, desde los 30 a las 3000 RPM, por decir una cosa, sin salto.
Por medio del control numérico, esta velocidad puede mantenerse además constante todo el tiempo en el valor especificado para cada herramienta giratoria que se esté utilizando. No puede cambiar acompañando los cambios de ubicación del punto de corte. De manera que operaciones como el refrentado en el torno pueden efectuarse manteniendo constante la velocidad de corte en todo momento y con ello la calidad superficial. Desplazamiento de los carros, la mesa de trabajo. Cada uno de los movimientos de los carros a lo largo de ejes rectilíneos, ejes en dirección longitudinal y transversal para el caso de un torno, o longitudinal, transversal y vertical de la mesa de trabajo para otras máquinas herramienta, ¿no? Aquí en el torno el que se mueve es la herramienta de forma longitudinal y transversal. Ahora, para otras máquinas la mesa es la que se mueve en dirección longitudinal, transversal o vertical. La mesa de trabajo donde está la herramienta, donde está, perdón, la pieza que se está trabajando, y la herramienta normalmente solamente gira. Entonces se cambia la velocidad de giro, se cambia la herramienta, pero la que hace todos los movimientos, o sea, en el fondo la que le da la forma a la pieza, es la mesa. Entonces, cada uno de los movimientos está dotado de un motor individual del tipo de paso o servomotor. Eso pueden también ampliar lo que yo les estoy diciendo ahora en el buscar qué es un servomotor, qué es un motor de paso, de manera de que pueda especificarse el número de vuelta. Por ejemplo, a un motor de paso, al servomotor le podemos decir, tienes que dar 249 vueltas y pararte, o 249 vueltas y 3/4 de vuelta, ¿no? Entonces, lo que en realidad le estamos diciendo es que tienes que llegar hasta tal lugar, y claro, como el motor obedece por número de vueltas completas o incompletas, podemos usar esa característica de los motores de paso para llegar exactamente donde queremos. Cada movimiento cuenta también con un embrague que actúa desconectando el giro del husillo y previniendo daños en el caso de colisiones que pudieran originarse mediante la operación. Aquí tenemos un husillo que va a ser aquí, tenemos, este es un motor de paso, un servo motor que está conectado a un embrague. Aquí está unido por una correa, puede ser una correa dentada, puede ser algo así. Entonces está unido aquí dos poleas y la correa dentada, como sea, o B, y que está unido aquí a este husillo, que es el que acciona esta mesa, la mueve hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿cómo la mueve? Haciendo girar este motor, así girar este husillo, y este husillo entonces tiene aquí una tuerca, y como la tuerca no puede girar, entonces lo que hace es desplazarse. Desplazarse, y como está amarrado a la mesa se aleja o se acerca. Pero entre medio tiene un embrague, de manera que si tiene alguna cosa que la limite, que normalmente no es, pero puede ser que esté limitada por alguna cosa que está encima, que está al lado, entonces actúa el embrague de manera que no se dañen los mecanismos. Esta tuerca que le han puesto en realidad no es una tuerca como antes. En los otros tornos nosotros teníamos también el husillo de Roscar, por ejemplo, que tiene así un hilo. Aquí ese hilo se ha convertido en un hilo para bolas. Entonces aquí esta tuerca, que antes era una tuerca, un engranaje, también fijo para que se pudiera desplazar. Entonces ahora resulta que es una bola, es un cuerpo de accionamiento, se llama accionamiento de bolas. Entonces el husillo es un husillo sin fin, pero tiene otra clase de dientes, de manera que pueden correr por ahí las bolas de acero, y van
en un, ¿cómo se llama? Tienen un recorrido cerrado. O sea que terminan de recorrer y vuelven, ¿no? Terminan de recorrer y vuelven. Y esta tuerca, este cuerpo de accionamiento está dividido en dos mitades y tiene dentro, entre las dos mitades, tiene un anillo precargado, es como un resorte plano, que evita el hecho de que tengamos un juego entre cuando se dirige hacia la izquierda como cuando se dirige a la derecha, o sea que se puede prácticamente cambiar de dirección de izquierda a derecha o de adelante para atrás sin que haya un momento de juego en el que sigue girando pero no se mueve, ¿no? O sea que por ese lado podemos tener una precisión mucho mayor debido a esta forma de, de tener el movimiento de los husillos. Este husillo se ha hecho de bolas porque su movimiento es más preciso que el de los engranajes, ¿no? Y con este cuerpo de accionamiento con anillo precargado nos permite hacer eso. El roce que se genera aquí es muchísimo menor que el que se genera en el caso del husillo normal. Entonces tenemos menos pérdidas. Entonces esto se llama un mecanismo de bolas circulantes. Circulan. Aquí también puede verse. Aquí puede verse uno real, pero no está muy bonito. Pero vuelven por aquí y vuelven así. O sea, lo que estamos viendo aquí. Dotado de un motor individual, de manera que pueda dar un número de vueltas completas o no, y el mismo debe dar, y de esa manera controlar el desplazamiento de los carros. Cada movimiento cuenta también con un embrague que actúa desconectando el giro del husillo y previniendo daños en el caso de colisiones. Ahora puede ser que uno le ha dado una orden mala y que hace que la punta de la herramienta se pegue contra el plato, digamos. Y si sucede eso, bueno, alguien tiene que romperse porque cada uno quiere seguir caminando. En este caso sería la punta de la herramienta que está llevada en esta mesa, se dejaría de mover. Cuando llega a cierta fuerza, entonces el embrague desconecta y se evitan daños. La conversión del movimiento rotatorio de los motores en el desplazamiento lineal de los carros se realiza mediante husillos para bolas, husillos de bolas. El hilo redondeado rectificado que van acoplados a tuercas de bolas circulantes, en lugar del acoplamiento convencional. En ellas las bolas se mueven en una pista cerrada al girar el husillo. La división longitudinal de este mecanismo en dos mitades permite crear una precarga entre ambas mitades, la cual elimina el juego que normalmente existe al iniciar o invertir los movimientos de ida y vuelta, con lo cual se consigue una gran precisión en todos los movimientos a la vez que las bolas reducen el deslizamiento a un mínimo. Las guías sobre las que se mueven los carros y la mesa de trabajo han sido templadas también y rectificadas. Y en el mejor de los casos, también se realizan sobre pistas de rodillos o de perdigones o de bolas, ¿no? En estos también, entonces, solamente un lado está apoyado, de manera que avanzan las bolitas y vuelven, avanzan las bolitas y vuelven. Pero estas pistas también, dice, eh, se, con lo cual se minimiza la resistencia por rozamiento y también el desgaste de las mismas. Entonces, estas mesas han sido templadas y rectificadas. Muchas veces en los otros tornos convencionales no se templan y por tanto están sujetas a una menor dureza y mayor desgaste. Posicionamiento. Si se activa uno solo de los motores,
el carro o la mesa de trabajo se mueve a lo largo del eje correspondiente, que puede ser un eje longitudinal o un eje transversal o un eje vertical. Si se activa uno solo de los motores, entonces el carro o la mesa se mueve a lo largo de un eje. ¿Sí? Si se activa simultáneamente el movimiento a lo largo de dos ejes perpendiculares entre sí, entonces el movimiento resultante será le llaman una interpolación lineal, porque se mueve en dirección de izquierda a derecha y simultáneamente de abajo hacia arriba. O sea que se va a mover en una diagonal, digamos, ¿no? Es decir, que el movimiento será también rectilíneo, pero a lo largo de una trayectoria con una cierta inclinación con respecto a los ejes principales. Eso va a ser, va a ser en realidad una trayectoria con cierta inclinación si la razón de las velocidades sobre ambos ejes permanece constante. O sea, si la velocidad con la que avanza y la velocidad con la que sube permanecen constantes, entonces el movimiento que se genere va a ser una diagonal, que va a tener que ver con la razón de velocidades, de la una a la otra. Pero, dice, en lugar de convertir, de escribir una línea recta, que es una diagonal, porque las dos velocidades son constantes, dice, si la razón de las velocidades de ambos ejes permanece constante durante el movimiento y, en caso contrario, va a describir un arco, ¿no? Va a describir una curva distinta de una línea recta. Si dicha razón varía a lo largo del movimiento. Incorporada a los movimientos básicos programados se encuentra la interpolación circular. O sea que como se usa tantas veces las formas circulares, es el hacer ya es una orden. O sea que nosotros no tenemos que ordenar que el movimiento longitudinal y el vertical se muevan de determinada manera para que el arco resulte ser una circunferencia. Eso ya está programado. Nosotros tenemos que ordenar nomás, hacer un cuarto de circunferencia, media circunferencia, y entonces ya la máquina lo hace automáticamente. De manera que el usuario puede programar con una orden simple un movimiento circular. Es decir, tienes que moverte en círculo. Sin necesidad de tener que guiar independientemente cada uno de los ejes. Para contar con una información confiable sobre la posición real de estos elementos, es necesario disponer de información adicional. O sea, claro, estamos contando nosotros con que la herramienta, por ejemplo, estamos hablando de un torno, queremos saber cuánto realmente ha girado la pieza. Si hemos ordenado que gire solamente 20 grados, queremos saber que giro 20 grados. Y por otro lado, la punta de la herramienta va a estar en un lugar donde nosotros hayamos dicho. Para eso la herramienta tendrá que moverse hacia adelante, que sé yo, 325 milímetros, y hacia arriba 42, digamos, ¿no? De determinada manera. Entonces, nosotros necesitamos información adicional, no solamente el número de vueltas que va a dar el oscilio y todos los oscilios que tiene su motor, sino que queremos tener una información adicional que que avise al sistema de los errores que han sucedido, ¿no? Porque siempre hay un desfase entre el es y el debe ser. El debe ser es el que nosotros hemos programado y el debe ser es lo que en realidad ocurrió. Entonces, así con esta información adicional, se genera un sistema de corrección del posicionamiento. Eso se llama normalmente la retroalimentación o el feedback en inglés. Entonces, es controlar cuánto en realidad se movió y entonces ordenarle al motor que siga girando hasta que llegue hasta el lugar que
que originalmente debía haberse movido. Entonces, están todas las máquinas herramienta tienen esta información confiable adicional. Mientras mejor la máquina, mejor el sistema. Algunas tienen un sistema simple nomás que puede fallar muchas veces, ¿no? Y las mejores máquinas tienen un sistema de información mucho más confiable. Esta información se realiza utilizando regletas graduadas estáticas colocadas a lo largo de ejes principales, así como un lector, o sea que vamos a usar unas reglas que están pegadas al cuerpo de la máquina, que no se mueven, ¿no? Se mueven y el tren, la mesa, digamos, pasa con un lector que va leyendo, o sea, esa regla tiene marcas. Entonces, el lector pasa en el tren, en el vagón que se mueve de izquierda a derecha y va iluminando la regla que está colocada ahí sobre el cuerpo de la máquina, entonces va contando cuántas rayitas pasa. Y de acuerdo con eso, entonces puedes saber cuánto se ha movido. Y estas reglas graduadas estáticas, se colocan a lo largo de los ejes principales, horizontal, de izquierda a derecha, horizontal, de adelante para atrás, y vertical, de arriba para abajo. Entonces se colocan en los ejes principales, hay otros también, así como un lector óptico, fijo al dispositivo móvil, fijo a los carros, que transmita dicha información al centro de procesamiento de datos. Entonces, en cuanto sabe cuántas rayitas ha movido, sabemos exactamente dónde está y por tanto podemos saber la ubicación. Y eso se avisa entonces al centro de procesamiento de datos, a la computadora, para que ordene al motor seguir dando vueltas hasta que llegue al lugar en que debería estar. Después se compara, después de compararla con el debe estar envía al motor la información necesaria para corregir el posicionamiento real. Eso quiere decir entonces que tiene que seguir dando vueltas hasta que llegara al sitio donde debería estar. Esto se repite entonces de nuevo. Cuando sucede eso, de repente no llega todavía al sitio donde debiera estar, entonces se vuelve a hacer este loop de feedback, de retroalimentación. Vuelve a decir, llegó, no llegó. Si no llegó, otra vez. Todas las veces que sea necesario, y esto por milésimas de segundo. Entonces, este posicionamiento del que estamos hablando y la corrección, todo sucede en milésimas de segundo. Esto se repite hasta alcanzar el punto DSA. Aquí les he puesto un dibujo. Esta es la regleta. Escala de medidas, rejilla o regleta. Esta, que tiene unas marcas, está graduada. Y esto es el resolver óptico, es el lector. Le llaman el resolver. Resolver óptico. Hay algunos que son ópticos, otros que son, ¿cómo se llaman? Unos son ópticos, va contando las lineecitas, y otros son como imanes, como se dice, van contando, ¿no? Lo que va pasando como imanes. Entonces, de todas maneras, lo que interesa saber es que hay una regleta con marcas hechas con toda precisión y hay un lector que va contando, va sumando, si va hacia la derecha y va restando cuando va hacia la izquierda, algo así. Aquí en esta máquina de verdad, aquí hay una regleta. Esta era una máquina tradicional y le han puesto entonces regletas y lectores. Entonces, esta regleta tiene su lector y esta está amarrada al cuerpo de la máquina, una fresadora. Y el lector está amarrado a la mesa de la fresadora. Entonces, cuando la mesa sube, el lector va contando las rayitas. Aquí tiene otro lector, otra
otra regleta horizontal. Y esa regleta horizontal abajo tiene su propio lector. Y ese lector está quieto con la máquina. Entonces, cuando la mesa se mueve longitudinalmente, entonces te va contando cuánto se ha movido. ¿Sí? Entonces, esas son las regletas graduadas, dos direcciones perpendiculares y dos lectores. En la figura 4.3 se puede observar a la izquierda un esquema de la lectura de la posición utilizando una regleta graduada y un lector óptico o resolver que cuenta las líneas que el dispositivo va atravesando en su movimiento. A la derecha se pueden ver dos regletas mi-tutorio. Dice que son mi-tutorio todavía. Debo haberlas leído por ahí. Mi-tutorio incorporadas a una máquina herramienta convencional junto a los correspondientes lectores, que en este caso parecen ser magnéticos. Allá. Entonces los unos eran ópticos y los otros eran magnéticos. Debe ser, a mí no se me hubiera ocurrido que se puede hacer magnético tan finamente dividido, pero parece que sí. De manera que se pueda por centésimas de milímetro, milésimas de milímetro, corregir el movimiento con estas regletas. Porque de eso estamos hablando, ¿no es cierto? No estamos hablando que se movió 3 centímetros de menos, ¿no? Las piezas que se están fabricando requieren una precisión de milésimas de milímetro, porque los errores los medimos en micras. Entonces, por tanto, este sistema de control tiene que ser un sistema que pueda controlar a ese nivel, el nivel de las micras. Herramientas. Las herramientas, el cambio de herramientas se realiza automáticamente en las máquinas de control numérico a través de las órdenes del programa de mecanizado. Para ello, cada una de las herramientas tiene una ubicación especial numerada en un almacén o magazine incorporado a la máquina y sus dimensiones de forma geométrica y sus parámetros y formas geométricas y sus parámetros tecnológicos, o sea que tiene primero las herramientas en forma física que están en un magazine, en una librería, le llaman al almacén, le llaman magazine también, que es parte de la máquina. Entonces de aquí la computadora que está por acá le da orden de traer la herramienta 329 hasta aquí, donde va a haber una máquina que la saca y otra que, o sea, que saca la que tiene que usarse. Entonces, una ubicación especial numerada en un almacén o magazine incorporado a la máquina y sus dimensiones y formas geométricas y sus parámetros tecnológicos se encuentran guardados en una base de datos de la computadora. O sea que, además de eso, cuando el programa dice que tiene que usar la herramienta número 277, entonces en la base de datos de la computadora dice qué forma, qué tamaño tiene esa herramienta 277, ¿no? Entonces tenemos las herramientas en un magazine numerado y tenemos los datos tecnológicos, sus formas, sus dimensiones, guardados en la computadora. De modo que cuando pase a ser la herramienta activa, se asumen sus valores. Aquí entonces hay magazine o almacén de una máquina, herramienta de... Eso se ve aquí. Esta es la máquina herramienta grande, y el magazine está aquí atrás. Y aquí arriba se ve esta parte de la máquina herramienta, es la que tiene un sistema para colocar, sacar y poner las herramientas que están en el magazine. Entonces, saca una y guarda la otra en su sitio, y entonces viene el cabezal y este mismo componente le pone en el cabezal de la máquina para que se vaya a trabajar. ¿Sí?
En el caso de las máquinas más complejas y con más recursos, la herramienta activa se saca del portaherramientas, se intercambia por la nueva herramienta que ha sido previamente ubicada y extraída del magazine, figura 4 4, se coloca en el portaherramientas en la que en adelante será la herramienta activa y se coloca en el lugar que le corresponda en el magazine de la herramienta que sale de servicio. Que la otra, la que está dejando de ser la herramienta activa, se guarda en su sitio. No deja las cosas botadas por ahí, botadas, ¿no es cierto?, como hacemos nosotros en la casa. En un torno CNC, en cambio, el portaherramientas tiene en su forma un tambor giratorio aquí. No se ve muy bien el tambor, ¿no? Pero en lugar de tener el magazine, tiene un tambor giratorio llamado revólver, ¿no? Ese tambor como el revólver de... Mucha, ¿qué revólver ha visto uno? Con el revólver de un revólver, ¿no? Un revólver tiene un tambor que gira y en cada agujerito del revólver son 6 o 8, tiene una bala. Entonces aquí en este revólver del torno, en cada cara, digamos que es un octógono, en cada cara, aquí se ha visto, se ve también, en cada cara tiene una herramienta diferente. De todas estas herramientas, una sola está activa. Entonces aquí el CNC, en cambio, el portaherramientas tiene la forma de un tambor giratorio llamado revólver, que es solidario con el carro principal. Aquí esta cosa grande es el carro principal, y esta está amarrada al carro principal, o sea que no se puede mover ni un poquito, ni girar por más que la empujen. Esta está amarrada al carro principal. Solidario al carro principal y que puede llevar de 6 a 20 herramientas diferentes aquí, todo lo largo, estando solo una de ellas activa. Dicho tambor se adelanta. Cuando queremos cambiar cuál es la activa, tenemos que hacer girar. El tambor tiene que girar de posición hasta que llegue esta al lugar donde va a trabajar. No, solo una está en el lugar de trabajo. Todas las resto está esperando cuando llegue el turno. Pero para hacer eso, ¿qué aquí está contando cómo lo hace? Primero, la desenclava. O sea, esto tiene un pasador que viene tiene un agujero, tiene un pasador en el carro principal, que es como un dedo, y aquí en el revólver tiene un agujero exactamente del mismo tamaño. Entonces, cuando está enclavada, ese dedo está metido en el revólver, en esta pieza, y entonces ya no puede moverse más. Tiene su sitio, porque esto gira entonces la única forma es ese dedo no entra y sale. El que entra y sale es todo este revólver, que es el que tiene que girar. Entonces sale para adelante y se desenclava. Será enclavada. Entonces, una vez que está desenclavado, gira hasta donde tiene que girar y se vuelve a enclavar. Eso se hace solamente no cuando está en el lugar de trabajo, sino cuando está en el lugar de descanso. A ver si dice eso. Dicho tambor se adelanta para soltar la herramienta que se encontraba activa y gira hasta que la nueva herramienta coincide con el lugar en que será enclavada y vuelve a retroceder, con lo cual la nueva herramienta queda enclavada en el portaherramienta. Todo ello gracias a un mecanismo hidráulico y un motor de paso de que dispone, ¿ya? Entonces, esto se ve aquí de lado, solamente se está viendo del lado. Entonces, pero sin embargo, fíjense, aquí está una herramienta y aquí está la pieza que se va a trabajar, es la pieza que se va a trabajar, y aquí está una fresadora, parece una presa, o puede ser una broca, puede ser, ¿no? Entonces hay varias herramientas ahí que trabajan así vertical y otras que trabajan tangencialmente, dependiendo de cada herramienta. Las operaciones de cambio de herramientas son muy precisas, de modo que las diferencias de posicionamiento de una vez a otra son de menos de 1 micrómetro.
Los ejes principales, no sé si aquí podemos ver, yo quería ver, voy a dejar de compartir, no sé si aquí podemos ver algunos videos que tengo. Es que todo esto lo tengo, estamos viendo el texto, ¿no? El texto tiene todo esto, pero aquí en el texto no están los links de los videos que pongo yo durante la clase. Y ahora ya hemos dicho que vamos a simplemente a mirar, pero no vamos a grabar. Entonces ahora voy a dejar de compartir y voy a compartir en la pantalla esto de aquí. Este es dice, cuatro centros de maquinado CNC. Entonces, ¿cuáles vamos a ver con ustedes ahorita? Son de pocos minutos cada uno. Primero vamos a ver, esto se está grabando, así que ustedes tienen este link. Vamos a poner el GMTK, Multiprocess Vertical Mill, TAN Machines. Entonces, esto es primero una fresadora vertical multiproceso, GMTK. Esa es la que vamos a ver primero. Eso demora como 11 minutos apenas. Fresadora vertical multiproceso, CNC. La segunda que vamos a ver es un index. Este es un torno multifuso. Es un torno multiusilio. Esto es brasilero probablemente. Entonces, en inglés se dice multispindle. Los spindles son los usillos. Y en castellano diríamos multiusilio. 100% CNC. Esta vamos a ver, esta index. Y es entonces un torno. Y la index, ¿cuánto? Dura 4 minutos y medio por ahí. Esta Kawasaki no lo vamos a ver, es de otra cosa. Hemos visto el super acabado, ¿se acuerdan? En una máquina, en un cilindro. El Masak Integrex también quería que lo veamos, pero cuando lo puso hace rato salió un aviso que dice, este video es privado. Si usted tiene permiso, siga. Si no, no. Como yo no tengo permiso, entonces no vamos a ver este. Si ustedes quieren tratar de verlo, pueden tratar de verlo. Hacen su link. En cambio de eso, vamos a ver el Okuma. El Okuma, que es Vertical, Five Axis Vertical Machine Center, dice. Este Okuma es una máquina de 5 ejes. También le podemos llamar una fresadora de 5 ejes vertical. Es un centro de maquinado vertical. Cuando ya las máquinas empiezan a hacer muchas cosas a la vez, entonces la llaman centros de maquinado, ¿no? Este, por ejemplo, es un Vertical Machine Center. Hace muchas cosas a la vez. Y también tienen ustedes su link. Y después vamos a ver solamente el Smith Cat. Esto es una fresadora que se programa para hacer hilo, ¿ya? Porque nos va a mostrar cómo es un programa. Entonces todo esto lo voy a mostrar inmediatamente, pero vamos a dejar de grabar. Entonces voy a ver si está aquí en más. Pausar.